Me despreciaron por el novio de mi hermana, luego supieron que yo era el jefe de él. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo Ramírez, y hasta hace unos años, mi vida transcurría en una especie de rutina predecible, de esas que no dan para grandes anécdotas en las reuniones. A mis 38 años, trabajaba como arquitecto de software senior para una compañía internacional con sede en algún lugar de Europa. La magia de la tecnología me permitía hacerlo todo desde mi departamento en la Ciudad de México, un espacio ordenado y silencioso que contrastaba enormemente con el bullicio constante de la casa de mis padres en Toluca. Ellos, mi padre, un hombre de carácter recio y chapado a la antigua, y mi madre, de corazón blando pero extrañamente cómplice de las sentencias de mi padre, nunca entendieron bien a qué me dedicaba. Para ellos, yo era el hijo que le picaba a las computadoras, una ocupación abstracta y, sospechaba yo, ligeramente decepcionante en comparación con algo más tangible. Mi hermana menor, Sofía, 2 años más joven que yo, era la luz de sus ojos, la promesa cumplida, aunque sus logros fueran más bien una colección de proyectos coloridos pero efímeros. Se acercaba el cumpleaños número 60 de mi madre. Una cifra redonda, importante. Como cada año, planeaba viajar a Toluca para estar con ella, ayudar con los preparativos, ser parte del festejo familiar. Llamé un martes por la tarde para confirmar mis planes, para avisar que llegaría el viernes por la noche. Mi madre contestó, su voz con ese tono cantarino que usaba cuando estaba contenta. Le expliqué mi itinerario, y ella pareció alegrarse genuinamente. Luego, escuché cómo le pasaba el teléfono a mi padre. Su voz, en cambio, sonó seca, distante. Bueno. Papá, soy Mateo. Solo llamaba para confirmar que llego el viernes para el cumpleaños de mamá. Hubo una pausa, un silencio que se alargó más de lo normal, cargado de una extraña tensión. Pude oír el murmullo de la televisión de fondo, algún programa vespertino. Mira, Mateo, comenzó, y su tono ya me puso en alerta. Este año va a ser diferente. Tu hermana Sofía va a traer a su nuevo novio, un muchacho llamado Ricardo. Parece que es alguien importante, gerente en una empresa de esas grandes, ya sabes, de los que visten bien y hablan con propiedad. Hizo otra pausa, como eligiendo las palabras, aunque supe que la sentencia ya estaba dictada. Y bueno, tú con tus cosas esas de las computadoras, pues, francamente, tu presencia aquí solo nos pondría en una situación incómoda, una vergüenza para la familia ante gente así. Mejor ahórratelo este año, ¿sí? Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. ¿Una vergüenza? Yo. Intenté balbucear algo, una protesta, una pregunta, pero él continuó, implacable. No lo tomes a mal, hijo, pero es lo mejor para todos. Si insistes en venir, harás el ridículo y nos lo harás pasar a nosotros también frente a Ricardo y su familia, si es que viene. Te pido, por favor, que no vengas. Punto. Y colgó. El pitido monótono del teléfono desconectado resonó en mi departamento silencioso. Me quedé de pie, el celular aún en la mano, mirando un punto fijo en la pared. Vergüenza. Esa era la palabra que había usado. Mis casi 4 años enviándoles discretamente 7,500 pesos mensuales, mes tras mes, sin falta luz, agua, internet, incluso un extra para la despensa. Más de 350,000 pesos que se habían esfumado de mi cuenta a la suya sin un solo gracias explícito, solo un Dios te lo pague, mijito de vez en cuando por parte de mi madre cuando le confirmaba el depósito. Todo eso, al parecer, no borraba la vergüenza de mi trabajo intangible. Una oleada de dolor agudo me recorrió, seguida de una rabia fría y una tristeza desoladora que se asentó en mi pecho. Pero debajo de todo eso, una nueva sensación comenzó a emerger, una resolución helada. Caminé hacia mi escritorio, encendí mi laptop e ingresé a mi banca en línea.
Ahí estaban, programados como cada mes, el pago de la CFE, el del recibo de agua de Toluca, el de Telmex, la transferencia para la despensa. Uno por uno, con una calma que me sorprendió a mí mismo, los cancelé. Di clic en confirmar para cada anulación. Se acabó, murmuré al vacío de mi sala. Un peso enorme pareció quitarse de mis hombros, reemplazado por un vacío expectante, pero también, extrañamente, por una punzada de liberación. Los días que siguieron a esa llamada y a mi subsiguiente purga bancaria transcurrieron con una lentitud exasperante. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi estómago daba un vuelco, anticipando la confrontación. Pero también había decidido mi estrategia, o más bien, Laura me ayudó a definirla. Laura, mi amiga del alma desde la universidad, diseñadora gráfica, con una lengua afilada y un detector de sandeces infalible, era mi cable a tierra. Le conté todo, desde la humillante prohibición de mi padre hasta mi drástica respuesta con los pagos. Neta, Mateo, ya era hora, exclamó ella durante nuestra videollamada semanal, sus ojos brillando con una mezcla de indignación y orgullo. Te han exprimido como limón de taquería durante años, amigo. Siempre tú el responsable, el que resuelve en silencio, mientras la princesita Sofía se lleva los aplausos por respirar. Hiciste lo correcto, lo que tenías que hacer hace mucho tiempo. Ahora, a aguantar vara y a mantenerte firme. Tu silencio va a ser más ruidoso que cualquier grito. Y así fue. Una semana después, un jueves por la tarde, sonó mi celular. Era mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, destilaba esa dulzura melosa que solía usar cuando quería algo o cuando intentaba suavizar algún golpe de mi padre. Mijito, ¿cómo estás, mi amor? Oye, una preguntita nada más. Fíjate que se nos fue el internet desde ayer, y pues ya ves que tu hermana lo usa mucho para sus cosas de sus ventas y eso, ¿no podrías checar qué pasó con el pago, corazón? A lo mejor se te olvidó programarlo. Sentí un nudo en el estómago, una punzada de la vieja culpa queriendo asomar. Pero la imagen de la palabra vergüenza resonando en mi cabeza fue más fuerte. Respiré hondo. No, mamá. No puedo, respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía. Hubo un silencio sorprendido del otro lado. ¿Cómo que no puedes, Mateo? ¿Pasó algo? Simplemente no puedo encargarme de eso esta vez. Hablen con Sofía, quizás ella pueda resolverlo. Y antes de que pudiera empezar con las súplicas o los reproches velados, colgué. Me temblaban un poco las manos, pero también sentía una extraña firmeza. Pasaron otros 3 días. Sábado por la mañana. Otra vez mi padre. Su tono, esta vez, no era seco, sino directamente agresivo. Mateo, nos cortaron la luz, la CFE dice que no se ha pagado el último recibo, ¿se puede saber qué demonios está pasando contigo? Tu madre está aquí a oscuras, tratando de preparar las cosas para su cumpleaños. No sé, papá, respondí, mi voz ahora sorprendentemente calmada. Estoy seguro de que Sofía y su exitoso novio Ricardo podrán encontrar una solución. Después de todo, para eso están, ¿no? Para impresionar y resolver. Yo, desde mi, vergonzoso, trabajo, no creo poder ser de mucha utilidad. Pude escuchar cómo mi padre aspiraba aire para soltar una andanada de insultos, pero colgué antes de que la primera palabra cruzara el auricular. Apagué el celular por un par de horas. Laura tenía razón. El silencio, o en este caso, las respuestas medidas y distantes, estaban causando más impacto que cualquier discusión. Durante esos días, me dediqué a reflexionar, a desempolvar recuerdos. Años de ser el seguro de vida silencioso de la familia. Cumpleaños míos celebrados con un pastelito comprado deprisa, mientras los de Sofía eran eventos planificados con semanas de antelación. Mis ascensos laborales, comunicados con timidez, recibidos con un escueto que bien, mijito. Mientras que el simple hecho de que Sofía decidiera tomar un curso de diseño de uñas con calidad de exportación era motivo de orgullo familiar y difusión en todas las redes sociales de mi madre. Siempre había sido el proveedor en la sombra, el solucionador de problemas técnicos y financieros, el hijo responsable y aburrido. Y ahora, el vergonzoso.
La palabra seguía doliendo, pero también alimentaba mi nueva y fría determinación. No daría ni un paso atrás. Llegó el fatídico sábado del cumpleaños número 60 de mi madre. Desde mi departamento en la Ciudad de México, intentaba concentrarme en el trabajo, adelantar pendientes, cualquier cosa que me distrajera de la tormenta que sabía se estaba gestando en Toluca. Una extraña mezcla de ansiedad y una sombría expectación se había instalado en mi estómago. No me sentía orgulloso de lo que estaba por suceder, pero una parte de mí, la parte herida y sistemáticamente ignorada durante años, sentía que era una consecuencia inevitable. Una lección kármica que ellos mismos habían sembrado. A eso de las 3 de la tarde, mi celular, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar con una insistencia frenética. Primero fue mi madre, su voz al borde del llanto. Mateo, por el amor de Dios, no hay luz, los invitados están empezando a llegar y estamos completamente a oscuras, la comida del catering se va a echar a perder en el refrigerador, tienes que hacer algo, hijito. Por lo que más quieras. Apenas tuve tiempo de responder con un monosílabo evasivo cuando entró la llamada de Sofía, visiblemente histérica. ¿Se puede saber qué diablos te pasa, Mateo? Arruinaste el cumpleaños de mi mamá, Ricardo está aquí, con algunos de sus amigos importantes que quería presentarle a la familia, y es una vergüenza total. Parecemos unos muertos de hambre, paga la maldita luz ahora mismo. Su voz era un chillido agudo, lleno de rabia y humillación. Colgué y apagué las notificaciones de llamadas. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en cascada. Uno de mi padre, escueto y amenazante, más te vale que esto se arregle o te juro que no respondo. Luego, como si la falta de electricidad no fuera suficiente, comenzaron los mensajes sobre el agua. Al parecer, la bomba del agua necesitaba electricidad para funcionar, así que tampoco había agua corriente. Mamá, en un mensaje de voz entre sollozos, ni siquiera hay agua para el baño, Mateo. Los invitados están usando cubetas que llenamos con el agua de la lluvia de anoche. Esto es una pesadilla. ¿Por qué nos haces esto? Sofía, en otro texto lleno de furia y faltas de ortografía, eres un idiota sin corazón. Ricardo está a punto de largarse. Nos hiciste quedar como unos nacos. Y entonces, el golpe de gracia, el Internet. Justo cuando Sofía, en un intento desesperado por salvar las apariencias, intentaba mostrar unas fotos en su tablet o quizás presumir de algún contacto en línea, la conexión, que dependía del módem ahora inerte, se había esfumado por completo. Fue en ese momento que mi tía Elena, hermana de mi madre, conocida en la familia por su lengua viperina y su habilidad para estar siempre del lado del ganador o del que más ruido hacía, comenzó su propia campaña de desprestigio en el grupo de WhatsApp familiar, ese del que yo era miembro fantasma, silenciado pero presente. ¡Qué barbaridad lo de Mateo, primas! Leí en la previsualización de los mensajes que se acumulaban. Dejar así a su pobre madre en un día tan especial. Siempre dije que ese muchacho era un egoísta y un resentido, que poca consideración. Otros parientes, tíos lejanos y primos segundos que apenas me conocían, se sumaban al linchamiento digital con emojis de caritas enojadas y comentarios sentenciosos. Imaginé la escena en la casa de Toluca, el calor aumentando sin ventiladores, la comida enfriándose o descomponiéndose, los invitados incómodos, mi madre llorando en un rincón, mi padre rojo de furia contenida. Sofía tratando de mantener una compostura que se desmoronaba. Y, por supuesto, don Armando, el vecino de enfrente, cuya principal afición era el monitoreo de la vida ajena, cegaramente estaría asomado por su ventana, disfrutando del espectáculo y tomando notas mentales para el chisme que recorrería la cuadra durante las próximas semanas, qué pachanga tan oscura y fallida en casa de los González. Parece que el hijo pródigo les jugó una muy mala pasada. Una extraña calma se apoderó de mí. Apagué el celular por completo. Ellos habían elegido este camino cuando decidieron que mi presencia era una vergüenza. Ahora estaban experimentando las consecuencias de depender de alguien a quien despreciaban. Pasaron un par de horas. El sol de la tarde comenzaría a declinar sobre Toluca, y yo me imaginaba el ambiente en casa de mis padres, tenso, cargado de reproches y miradas furtivas.
Decidí volver a encender el celular, más por una curiosidad casi morbosa que por otra cosa. Tenía decenas de llamadas perdidas y mensajes. Estaba a punto de silenciarlo de nuevo cuando entró una videollamada. Era mi tío Roberto. Mi tío Roberto, hermano menor de mi madre, siempre había sido la oveja sensata de la familia. Un hombre tranquilo, observador, que a lo largo de los años me había demostrado un cariño especial y discreto, como si entendiera la dinámica disfuncional que reinaba en su núcleo familiar. Dudé un instante, pero algo me impulsó a contestar. La imagen que apareció en mi pantalla fue caótica y mal iluminada, apenas alumbrada por la luz de algunas velas y las pantallas de otros celulares. Se veía el rostro preocupado de mi tío, y detrás de él, sombras moviéndose, murmullos, el tintineo nervioso de algún vaso. Sobrino, comenzó en voz baja, casi conspiradora, ¿qué está pasando realmente? Tu mamá está desconsolada, hecha un mar de lágrimas. Tu padre echa chispas, a punto de explotar. Esto es un infierno, Mateo. Respiré hondo, tratando de mantener la voz calmada pero firme. Tío, te agradezco la llamada. Pero ellos saben perfectamente lo que está pasando. Tuve una conversación muy clara con mi padre hace unos días. Me dijo, textualmente, que yo era una vergüenza para ellos y que mi presencia en la fiesta arruinaría la imagen que querían dar frente al novio de Sofía. Mi tío abrió los ojos, sorprendido. ¿De verdad te dijo eso, Mateo? No puedo creerlo de mi cuñado. Antes de que pudiera continuar, una figura se abalanzó sobre él y le arrebató el teléfono. Era Sofía, el rostro desencajado por la furia y la humillación, apenas visible a la luz trémula de una vela que alguien sostenía cerca. Eres un miserable, Mateo, chilló, la voz distorsionada por la emoción y la mala calidad del audio. Y mira lo que hiciste, arruinaste el día más importante de mi mamá, todos nuestros invitados están aquí, incómodos, y tú nos dejaste en ridículo. Ricardo no puede creer qué clase de hermano tengo, qué familia tan disfuncional. De fondo, escuché la vozarrón de mi padre gritando algo ininteligible, probablemente insultos dirigidos a mí. Me mantuve en silencio, observando la escena con una mezcla de asco y una helada distancia emocional. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Detrás de Sofía, que seguía despotricando contra la pantalla de su celular, apareció otra figura. Un hombre joven, bien vestido a pesar del caos reinante, con el cabello repeinado. Era Ricardo, el famoso novio exitoso. Se asomó a la pantalla, con una expresión de curiosidad inicial, tratando de entender el origen de tanto alboroto. Su mirada se cruzó con la mía a través de la pantalla. Por un instante, vi confusión en sus ojos, luego reconocimiento, y finalmente, una sorpresa mayúscula. Ingeniero Mateo, exclamó, su voz clara y fuerte, acallando por un instante los gritos de Sofía y los murmullos de fondo. Se irguió un poco, con un gesto de respeto casi instintivo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo le va? El silencio que siguió fue absoluto, denso, palpable incluso a través de la distancia y la mala conexión. Se oyó el clic de la mandíbula de Sofía al cerrarse de golpe. La cara de mi padre, que había logrado meterse parcialmente en el encuadre, era un poema de incredulidad. Mi tío Roberto, que había recuperado el teléfono, miraba de Ricardo a la pantalla de su celular y de nuevo a Ricardo, completamente atónito. Yo, por mi parte, mantuve la compostura, aunque por dentro sentí un vuelco. El destino, a veces, tiene un sentido del humor muy particular. El eco de las palabras de Ricardo, ingeniero Mateo, jefe. Pareció congelar el tiempo en aquella penumbra festiva y caótica. En la casa de mis padres, la confusión era total. Pude ver en la pantalla cómo algunos rostros se giraban hacia Ricardo, otros hacia el teléfono que sostenía mi tío Roberto, con expresiones que iban de la perplejidad al desconcierto absoluto. Alguien, con voz apenas audible, susurró, «Jefe», dijo, «¿Jefe?» Ricardo, sintiendo la tensión y la necesidad imperante de aclarar la situación, se enderezó aún más, carraspeó ligeramente y se dirigió a los presentes, aunque su mirada de vez en cuando buscaba la pantalla, como corroborando mi existencia.
Para los que no lo sepan, comenzó, su voz ahora más formal, proyectándose con la seguridad de quien está acostumbrado a hablar en público. El ingeniero Mateo Ramírez es uno de los arquitectos de software principales en Soluciones Globales Tech, la empresa internacional donde tengo el gusto de colaborar. Hizo una pausa, permitiendo que la información se asentara. De hecho, continuó, y aquí su tono adquirió un matiz de respeto aún mayor, el ingeniero Mateo fue quien lideró el proyecto multinacional que, recientemente, me valió mi actual promoción a gerente de área. Es, sin exagerar, una eminencia en su campo y una pieza clave en la compañía. Las caras de Sofía y mis padres eran un espectáculo digno de una tragicomedia. La mandíbula de Sofía parecía desencajada, sus ojos, desorbitados, pasaban de Ricardo a la pantalla y viceversa, como si no pudiera procesar la información. Mi padre había empalidecido visiblemente, y su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Mi madre, que había dejado de sollozar para prestar atención al discurso de Ricardo, ahora se tapaba la boca con una mano, la viva imagen de la consternación. Incluso mi tía Elena, que seguramente estaba cerca, debió quedarse sin palabras por primera vez en su vida. La humillación en la sala era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Yo, desde la tranquilidad de mi departamento, simplemente asentí levemente hacia la cámara, una confirmación silenciosa de las palabras de Ricardo. No había necesidad de añadir nada más. El daño, o más bien, la revelación, ya estaba hecha. Ricardo, qué gusto saludarte en estas circunstancias, dije con una calma que no reflejaba del todo el torbellino de emociones que sentía por dentro, una extraña mezcla de vindicación, tristeza y un humor negro ante la ironía de la situación. Espero que la presentación con la familia haya ido bien, a pesar de los inconvenientes técnicos. Tío Roberto, te agradezco la llamada. Hablamos luego, con más calma. Y con esa frase, precisa y educada, finalicé la videollamada. Me recosté en mi silla, soltando un suspiro largo y profundo. No había planeado nada de esto, pero el destino había movido sus hilos de una forma inesperada y, debía admitirlo, poéticamente justa. La fiesta, o lo que quedaba de ella, seguramente se desinfló por completo. Los murmullos ya no serían de queja por la falta de luz o agua, sino de incredulidad, de vergüenza ajena hacia los anfitriones y de un nuevo y súbito interés especulativo sobre el hasta entonces vergonzoso Mateo. Imagino que muchos invitados, especialmente los importantes amigos de Ricardo, comenzaron a despedirse con excusas más o menos elaboradas, ansiosos por escapar de aquel ambiente enrarecido. Al día siguiente, domingo por la mañana, mientras tomaba mi café y revisaba correos de trabajo, encontré uno con un remitente que me sorprendió, Ricardo Valenzuela. El asunto era escueto, disculpa y aclaración. En el cuerpo del mensaje, Ricardo se disculpaba profusamente por el comportamiento de Sofía y su familia, y por la situación tan bochornosa que me habían hecho pasar indirectamente. Expresaba, una vez más, su profundo respeto profesional y personal hacia mí, mencionando incluso cómo mi mentoría durante el proyecto pasado había sido clave para su desarrollo. Y luego, en un párrafo final que me dejó pensativo, añadía una postdata de carácter más personal: ingeniero, lo sucedido anoche, sumado a ciertas actitudes que ya venía observando, me ha hecho reflexionar profundamente sobre mi relación con Sofía y la dinámica de su familia. He tomado la decisión de terminar mi noviazgo con ella. Le agradezco, aunque sea de forma indirecta, por haberme ayudado a abrir los ojos a una realidad que no había querido ver. Cerré el correo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una punzada de algo parecido a la compasión, no por Sofía, sino por la situación en general. Las máscaras habían caído, y las consecuencias apenas comenzaban a despegarse. Respondí el correo de Ricardo de manera profesional y concisa, como correspondía a nuestra relación laboral, aunque ahora teñida por los acontecimientos personales. Ricardo, agradezco tus palabras y entiendo tu posición. Tus decisiones personales son enteramente tuyas y las respeto. No mezclo asuntos laborales con los familiares. Te deseo lo mejor en tus proyectos y en tu vida personal. Un mensaje neutro, que cerraba cualquier posibilidad de que él sintiera que me debía algo o que yo esperaba alguna acción de su parte.
No pasó mucho tiempo antes de que las repercusiones de la decisión de Ricardo llegaran directamente a mí. Unas horas más tarde, ese mismo domingo por la tarde, mi teléfono comenzó a sonar con la insistencia de una alarma de incendios. Era Sofía. Su nombre en la pantalla me provocó un suspiro de resignación. Sabía que esto era inevitable. Mateo. Su voz, al otro lado de la línea, era un torbellino agudo de lágrimas, rabia y una desesperación casi infantil. Ricardo me cortó, puedes creerlo, me dijo que yo y mi familia somos unos interesados y unos superficiales, que no tenemos valores, todo es tu culpa, maldito seas, tú y tu estúpida aparición en la videollamada. La escuché sin interrumpir, dejando que la primera oleada de su histeria se desahogara. No había sorpresa en sus palabras, solo la confirmación de un patrón de comportamiento que conocía demasiado bien, la incapacidad de asumir responsabilidades, la necesidad de encontrar siempre un culpable externo. Tú eres su jefe, Mateo, continuó, su voz quebrándose en un sollozo que no me conmovió en lo más mínimo. Tienes que hablar con él, tienes que ordenarle que vuelva conmigo, dile que fue un error, que yo voy a cambiar, lo que sea. Me dejó en ridículo con todas mis amigas, se suponía que nos íbamos a comprometer pronto. Arruinaste mi vida. Respiré profundamente, buscando esa calma gélida que me había servido de escudo en los últimos días. Cuando habló, mi voz fue mesurada, firme, desprovista de la emoción que ella intentaba provocar en mí. Sofía, escúchame bien, porque no te lo voy a repetir. Ricardo no te dejó por mí, ni por una videollamada. Ricardo es un hombre adulto e inteligente, capaz de tomar sus propias decisiones. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras calaran. Si decidió terminar la relación, fue por sus propias razones, basadas en lo que él observó y vivió contigo y con nuestra familia. Mis asuntos laborales con él no tienen absolutamente nada que ver con sus elecciones personales. Pero tú podrías convencerlo, insistió ella, aferrándose a esa idea como un náufrago a una tabla. Si tú le dices que... No, Sofía, la interrumpí, esta vez con un filo de acero en la voz. No voy a intervenir. Y te sugiero que, en lugar de buscar culpables, te tomes un momento para reflexionar sobre tu propio comportamiento y el de nuestros padres. Quizás así entiendas por qué un hombre como Ricardo decidió alejarse. Continué, mi voz ahora cargada de una lógica fría y directa, te dejó por cómo eres, por cómo has tratado a la gente toda tu vida, incluido yo. Por cómo menosprecias lo que no entiendes y solo valoras las apariencias. Por creer que el mundo gira a tu alrededor y que todos deben complacer tus caprichos. Estoy harto de tus berrinches y tus manipulaciones. Es hora de que madures de una vez por todas. Hubo un silencio al otro lado, roto solo por sus sollozos ahogados. Luego, intentó otra táctica, la del arrepentimiento instantáneo y las promesas vacías. No, hermanito, perdóname, gimoteó. Tienes razón, fui una tonta, una superficial. Voy a cambiar, te lo juro por mi mamacita santa. Pero, por favor, ayúdame con Ricardo, solo esta vez, es que yo lo quiero mucho. No, Sofía, repetí, mi paciencia agotándose. Arregla tus propios problemas. Ya no soy tu niñero, ni tu solucionador de problemas, ni mucho menos tu alcahuete. Y, francamente, dudo mucho de tu repentino arrepentimiento. Colgué. Me sentí extrañamente vacío, pero también con una sensación de poder recién descubierto, el poder de decir no, de poner límites, de no dejarme arrastrar por el drama ajeno. Más tarde, le conté la conversación a Laura. Así se habla, campeón, me dijo, con su efusividad habitual. Esa niña mimada necesitaba una dosis de realidad tamaño familiar desde hace años. Y tus papás también, por alcahuetes y por fomentar esas actitudes. A ver si así aprenden la lección. Aunque, conociéndolos, lo dudo. Sus palabras, aunque crudas, eran un bálsamo. No estaba solo en esto. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando las riendas de mi propia vida, sin importar el costo familiar. Pasaron algunas semanas. Unas 3, para ser exactos.
El eco de la desastrosa fiesta de cumpleaños y la subsiguiente ruptura de Sofía con Ricardo aún resonaba en mis oídos, principalmente a través de los esporádicos y cautelosos mensajes de mi tío Roberto. Él, con su tacto habitual, me había puesto al tanto de la situación en Toluca, un ambiente de funeral, mi madre sumida en la tristeza, más por la vergüenza social que por otra cosa, sospechaba yo. Mi padre irascible y silencioso, y Sofía alternando entre crisis de llanto y furibundos reproches hacia el mundo en general. Además, mi tío me había confirmado, con cierta tristeza y resignación en su voz, algo que yo ya intuía y que Laura había señalado como una alta probabilidad. Mis padres estaban económicamente más presionados de lo que admitían, y no solo por la falta de mi aportación mensual. Al parecer, habían tenido que ayudar a Sofía en varias ocasiones recientes a cubrir deudas considerables. Un negocito de venta de ropa de diseñador por catálogo que había resultado ser una estafa donde ella perdió la inversión inicial. Y un par de tarjetas de crédito departamentales que había llevado al límite con compras impulsivas para mantener un estilo de vida que no podía costear. Tu hermana siempre ha sido de gustos caros y poca cabeza para los números, sobrino, me dijo mi tío con un suspiro, y tus padres, en su afán de protegerla y de que no sufriera, siempre terminan pagando los platos rotos. Esta información, aunque no me sorprendía, terminó de cimentar la resolución que había tomado. No se trataba solo de la humillación personal, sino de un patrón de irresponsabilidad y habilitación que yo, sin querer, había estado perpetuando con mi ayuda económica incondicional. Un martes por la mañana, mientras estaba enfrascado en una compleja línea de código, sonó el timbre de mi departamento. Algo inusual, ya que casi no recibía visitas sin previo aviso. Miré por la mirilla y sentí un vuelco en el estómago. Eran mis padres. Se veían demacrados, cansados, con pequeñas maletas a sus pies, como si hubieran hecho un largo y penoso viaje en autobús desde Toluca. La sorpresa inicial dio paso a una fría cautela. Los dejé pasar, por supuesto. A pesar de todo, eran mis padres. El ambiente en mi sala, usualmente un oasis de calma, se cargó de una tensión casi palpable. Les ofrecí agua, que aceptaron en silencio. Se sentaron en el borde del sofá, como si temieran contaminar algo. Fue mi padre quien rompió el hielo, con una voz rasposa y una falsa humildad que no le sentaba nada bien. Hijo, venimos a pedirte disculpas. Carraspeó, evitando mi mirada. Reconocemos que, quizás nos pasamos de la raya contigo en lo del cumpleaños. No debimos haberte dicho esas cosas. Mi madre añadió su parte, con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos, la mártir perfecta. Estábamos muy estresados por la fiesta, por lo de Ricardo, y Sofía que andaba tan ilusionada. A veces uno dice cosas sin pensar, mijito. Tú sabes que te queremos. Los escuché en silencio, sin interrumpir, sin mostrar ninguna emoción en particular. Sus disculpas sonaban huecas, ensayadas, carentes de cualquier atisbo de arrepentimiento genuino. Sabía, con una certeza absoluta, que esta visita no era un simple acto de contrición. Había algo más detrás. Y no tardó en salir. Tras unos minutos más de charla trivial sobre el viaje y el clima, mi padre, recuperando un poco de su antigua autoridad, fue directo al grano, aunque intentando mantener un tono conciliador. Mira, Mateo. Como te decía, lamentamos lo ocurrido. Pero, somos familia, ¿verdad? Y la familia se apoya, en las buenas y en las malas. Se aclaró la garganta. Tú sabes que nosotros te criamos, te dimos estudios, con muchos sacrificios, aunque fuera en escuela pública, pero siempre hicimos el esfuerzo para que no te faltara lo indispensable. Todo lo que tienes ahora, tu éxito, tu buen trabajo, en parte, es gracias a nosotros, a la educación y los valores que te inculcamos. Asentí lentamente, sin comprometerme. La antesala de la petición era cada vez más obvia. Mi madre tomó la palabra, su voz ahora con un deje lastimero. Y ahora que a ti te va tan bien, gracias a Dios y a tu esfuerzo, y nosotros, pues, ya estamos grandes, las pensiones son una miseria y no alcanzan para nada, con los precios por las nubes. Pensábamos que quizás podrías ayudarnos con una mensualidad, Mateo. Un apoyo para tus viejos.
Además, intervino mi padre rápidamente, como si temiera que yo fuera a negarme. Tu hermana, pobrecita, con lo de Ricardo quedó muy afectada, y su último negocito de esas cosas que vende por internet. No le fue nada bien. También necesita un empujoncito para salir adelante. Ya sabes cómo es ella, tan sensible. Finalmente, la estocada. Mi padre me miró fijamente, esta vez con una mezcla de súplica y exigencia. Habíamos pensado que, si pudieras mandarnos unos 35,000 pesos al mes. Para ti no es mucho, con lo que ganas, y a nosotros nos aliviaría enormemente. Sería para nuestros gastos y para ayudar un poco a tu hermana a que se recupere. 35,000 pesos. Casi 5 veces lo que yo les daba antes, cuando supuestamente no lo necesitaban tanto. La audacia de la petición, después de todo lo ocurrido, era simplemente monumental. Sentí una oleada de indignación, pero la controlé, mi rostro una máscara de impasibilidad. La información de mi tío Roberto sobre las deudas de Sofía cobró entonces un sentido aún más perverso. No solo querían que volviera a mantenerlos, sino que también pagara los platos rotos de la irresponsabilidad de su hija predilecta. Mi decisión, ya firme, se convirtió en granito puro. La cifra de 35,000 pesos mensuales flotó en el aire de mi sala como una nube tóxica. Mis padres me miraban con una mezcla de ansiedad y una extraña suficiencia, como si, después de su conmovedora disculpa y su apelación a los lazos familiares, dieran por hecho mi aquiescencia. Su lógica era simple, yo era el hijo exitoso, ellos los padres necesitados, era mi obligación moral y filial proveer, sin preguntas, sin condiciones. Yo, sin embargo, ya no era el mismo Mateo de hacía unas semanas. La humillación, la posterior revelación en la fiesta y las conversaciones con Laura y mi tío Roberto habían forjado en mí una nueva armadura. Con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, me levanté y me dirigí a mi pequeño escritorio en un rincón de la sala. Abrí un cajón y saqué una carpeta delgada que había preparado discretamente unos días atrás, después de la última llamada de mi tío. Una corazonada, quizás, o simplemente la necesidad de tener mis argumentos en orden si este día llegaba. Regresé al sofá y me senté frente a ellos. Coloqué la carpeta sobre la mesita de centro. Entiendo su situación, comencé, mi voz neutra, casi impersonal. Y antes de que hablemos de cantidades, me gustaría que revisáramos algo. Abrí la carpeta y extraje un par de hojas. Eran impresiones de mi banca en línea, un resumen simple pero claro de las transferencias mensuales que les había hecho durante los últimos 4 años, con fechas y montos. Aquí, dije, deslizando los papeles hacia ellos, hay un registro de aproximadamente 380,000 pesos que les transferí en total durante este periodo. Sin contar los gastos médicos extraordinarios de mamá que también cubrí en 2 ocasiones, ni los regalos de cumpleaños o Navidad. Mi padre tomó los papeles con recelo, mi madre ni los miró, sus ojos fijos en mí con una expresión de reproche anticipado. Según me ha comentado tío Roberto, continué, mi tono aún calmado pero con un peso innegable, Sofía no solo no ha contribuido al sostenimiento de la casa durante estos años, sino que, de hecho, ha generado gastos considerables que ustedes han tenido que cubrir recientemente, relacionados con deudas y negocios fallidos. Pude ver un tic nervioso en el párpado de mi padre, mi madre desvió la mirada hacia la ventana. Bingo. Así que, proseguí, juntando las manos sobre mis rodillas, considerando este panorama, y su nueva petición de 35,000 pesos mensuales, tengo 2 propuestas muy claras para ustedes. Me recliné ligeramente en el sofá, mirándolos directamente a los ojos. Opción 1, si Sofía se compromete formalmente, por escrito y con un plan de pagos verificable, a aportar la mitad de esa cantidad, es decir, 17,500 pesos mensuales para los gastos de ustedes, yo. Con mucho gusto, aportaré la otra mitad. 50 y 50. Así, ambos hijos contribuimos equitativamente al bienestar de nuestros padres. La expresión de incredulidad en el rostro de mis padres fue instantánea. Mi madre abrió la boca para protestar, pero levanté una mano para detenerla. Opción 2, continué sin inmutarme. Si esperan que yo cubra la totalidad de los 35,000 pesos mensuales, entonces necesitaremos formalizar un acuerdo diferente.
Un contrato legal, redactado y firmado ante notario público. En ese contrato se establecerá de manera irrevocable que, al fallecer ustedes dos, la casa familiar de Toluca pasará a ser de mi entera y única propiedad. Como una forma de compensación justa y equitativa por todos los años que los he mantenido y por esta nueva y considerable responsabilidad financiera que quieren imponerme de por vida. Considero que ya he pagado el valor de esa casa varias veces con el apoyo que les he brindado sin que ustedes lo valoraran en su momento. Un silencio denso, casi irrespirable, se apoderó de la habitación. Mis padres me miraban como si me hubiera salido un segundo par de cabezas. La idea de que Sofía, su adorada e intocable Sofía, tuviera que aportar dinero, o la perspectiva de perder el control total sobre la casa familiar, eran evidentemente conceptos alienígenas para ellos. Fue mi padre quien rompió el silencio. Su rostro, inicialmente pálido por la sorpresa, comenzó a congestionarse de un rojo furioso. Se levantó de un salto, golpeando la mesita de centro con el puño, haciendo que los vasos de agua y mis papeles saltaran. «¿Pero qué demonios te has creído, escuincle malagradecido?», rugió, su voz llenando mi pequeño departamento, su pecho subiendo y bajando con agitación. «Ponerle condiciones a tus propios padres, a quienes te dimos la vida, un techo, comida caliente todos los días, te mataste el hambre gracias a nosotros, y ahora vienes con estas chingaderas de contratos y condiciones. Como si fuéramos unos extraños, unos limosneros, nos quieres quitar nuestra casa, el único patrimonio que tenemos, el que le pertenece a tu hermana también». Mi madre rompió a llorar de forma teatral, llevándose las manos al pecho. «Mateo, por Dios santo, recapacita, nos vas a matar de un disgusto, ¿cómo puedes ser tan cruel, tan interesado con los que te dieron todo, los que se sacrificaron por ti?» No me moví. No parpadeé. Dejé que la tormenta de su furia y sus lágrimas se estrellara contra la muralla de mi nueva determinación. Mi preparación previa, el tener los hechos y las cifras de mi lado, me daba una extraña sensación de poder y justicia. Ya no era el hijo sumiso que aceptaba las migajas de su aprobación. Ahora era yo quien ponía las reglas del juego. Esperé pacientemente a que la perorata de mi padre disminuyera en intensidad, a que sus gritos se convirtieran en jadeos furibundos y los sollozos de mi madre en un gimoteo lastimero. Cuando un relativo silencio, cargado aún de tensión, se instaló en la habitación, me levanté lentamente. Mi voz, cuando hablé, fue baja, casi un murmullo, pero cada palabra estaba imbuida de una finalidad inquebrantable. «He dicho mis condiciones», afirmé, mirándolos alternativamente. «Son justas y claras. No hay nada más que discutir. Y francamente, después de este espectáculo, mi disposición a negociar ha disminuido considerablemente». Hice una pausa, y luego añadí, con un tono que no admitía réplica, «Creo que es mejor que se vayan de mi casa. Ahora». Mis padres me miraron, incrédulos. La idea de ser corridos, de que yo, su hijo, les pidiera que se fueran, era algo que claramente no entraba en sus esquemas. Mi padre farfulló más insultos entre dientes, engreído, desalmado. Pero sin la misma convicción de antes. La furia había dado paso a una especie de desconcierto impotente. Mi madre intentó una última apelación emocional, sus ojos llenos de lágrimas suplicantes, pero su actuación ya no surtía ningún efecto en mí. Me había vuelto inmune a su particular forma de manipulación. Con una lentitud exasperante, y emitiendo suspiros de mártires, recogieron sus pequeñas maletas. El sonido de las rueditas sobre el piso de madera de mi departamento fue el único ruido mientras se dirigían a la puerta. Antes de salir, mi padre se volvió, su rostro una máscara de resentimiento y amargura. «Te vas a arrepentir de esto, Mateo», siseó, con veneno en la voz. «Te vas a quedar solo. Nadie quiere a un hijo así, tan frío y calculador. La familia es sagrada, y tú la estás pisoteando». No respondí. Simplemente sostuve su mirada hasta que desvió la suya y salió, cerrando la puerta detrás de sí con un golpe seco que resonó más fuerte que todas sus palabras. Un silencio profundo, casi sagrado, llenó mi departamento. Por fin. Pasó un año. Un año de silencio absoluto por parte de mi familia directa.
Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de reconciliación o de reconsiderar mis condiciones. Nada. Yo tampoco los busqué. Me enfoqué en mi trabajo, donde seguí prosperando, recibiendo incluso un reconocimiento por mi labor en un proyecto crítico para la empresa. Mi amistad con Laura se fortaleció, ella se convirtió en mi principal sistema de apoyo, mi familia elegida, la hermana que siempre deseé tener. Fue a través de mi tío Roberto que tuve noticias esporádicas. Con él mantenía un contacto cordial, aunque distante, principalmente por respeto a él y a su genuino aunque discreto afecto. Me contaba, con su habitual tono apesadumbrado, que mis padres la estaban pasando regular. Al parecer, habían tenido que vender algunas joyas de mi madre y un pequeño terreno que tenían en las afueras de Toluca para cubrir deudas y gastos corrientes. Sofía seguía viviendo con ellos, sin aportar un centavo, saltando de un emprendimiento fallido a otro, culpando a la mala suerte y a la envidia de la gente por sus fracasos. Un día, mi tío Roberto me llamó con una voz particularmente preocupada. No era por mis padres. Era por él. Le habían diagnosticado una condición cardíaca que, si bien no era terminal, requería un seguimiento médico constante y algunos procedimientos que su seguro popular apenas cubría. Su esposa, mi tía, estaba abrumada, y sus propios hijos, mis primos, vivían lejos o estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Sin dudarlo un instante, ofrecí mi ayuda. No económica, al menos no directamente, sino logística y de apoyo moral. Viajé a Toluca varias veces para acompañarlo a sus citas médicas con especialistas que yo mismo investigué y contacté en la Ciudad de México. Lo ayudé a gestionar trámites burocráticos con el seguro, a entender los tratamientos. Lo escuché. Estuve ahí para él. Una tarde, después de una consulta particularmente larga, mientras tomábamos un café en una pequeña fonda cerca del hospital, mi tío me miró con los ojos húmedos. Gracias, Mateo, me dijo, su voz quebrada por la emoción. Gracias por todo esto. Siempre supe que tenías un gran corazón, sobrino, uno muy noble. Solo que aprendiste, a la mala, a no regalarlo a quien no lo merece ni lo valora. Hizo una pausa, y luego añadió con tristeza, tu madre y tu padre, no saben lo que perdieron. Y Sofía, ella nunca va a entender. Sus palabras fueron un bálsamo para viejas heridas que aún supuraban levemente. Ayudar a mi tío Roberto no se sentía como una obligación, sino como un acto de genuino afecto familiar, basado en el respeto mutuo y la gratitud. Era la prueba de que mi problema no era con la familia en abstracto, sino con el abuso, la manipulación y la falta de reciprocidad. Otro año transcurrió, sumándose al primero, marcando 2 años de un silencio casi total con el núcleo de mi familia de origen. La vida continuaba su curso. Yo seguía enfocado en mi carrera, que me brindaba satisfacciones profesionales y una estabilidad económica que nunca antes había experimentado con tanta plenitud. Mi relación con Laura era más sólida que nunca, habíamos pasado de ser confidentes a ser una verdadera familia el uno para el otro, apoyándonos en cada paso. La noticia de que yo había estado apoyando activamente a mi tío Roberto con su enfermedad, de alguna manera, llegó a oídos de Sofía. Quizás el mismo tío, en un momento de debilidad o con alguna ingenua esperanza de reconciliación, se lo comentó a mi madre, y ella a Sofía. O tal vez fue la propia tía Elena, siempre ávida de cualquier novedad familiar para propagar. El caso es que, una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero una extraña premonición me hizo hacerlo. Era Sofía. Su voz, sin embargo, era diferente. No era el tono histérico y demandante de la última vez, ni el meloso y manipulador de ocasiones anteriores. Esta vez sonaba, extrañamente serena, casi empresarial. Mateo, qué bueno que contestas, dijo, como si hubiéramos hablado el día anterior. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero creo que es momento de dejar el pasado atrás y pensar en el futuro, ¿no crees? Como hermanos. Mi detector interno de sandeces, afinado por años de experiencia y las sabias advertencias de Laura, se encendió a máxima potencia. ¿A qué te refieres, Sofía?, pregunté, mi tono deliberadamente neutro. Bueno, continuó ella,
con un entusiasmo que sonaba completamente fingido, fíjate que estoy por iniciar un proyecto increíble, una oportunidad de inversión única, de esas que se presentan una vez en la vida. Se trata de una plataforma de comercio electrónico para artesanos mexicanos, con proyección internacional. Ya tengo todo el plan de negocios, los contactos clave, solo me falta un pequeño capital inicial para arrancar con fuerza. Y pensé en ti, hermanito. Con tu visión para los negocios y tu solvencia, podrías ser mi socio inversionista. Te garantizo que recuperarías tu inversión con creces en menos de un año, y además estaríamos ayudando a nuestra gente, a nuestros artesanos. Sería una forma perfecta de, ya sabes, reconciliarnos y trabajar juntos por un bien común. Escuché su perorata con una mezcla de asombro y diversión amarga. ¿De verdad creía que yo caería en algo tan burdo? Después de sus antecedentes de negocios fallidos y deudas, su propuesta era casi insultante en su ingenuidad o, más bien, en su descaro. Sofía, respondí con la mayor calma posible, agradezco que hayas pensado en mí, pero mis inversiones las manejo a través de canales muy específicos y después de un análisis exhaustivo. En este momento, no estoy buscando nuevas oportunidades de ese tipo. Pero, Mateo, es una oportunidad de oro, insistió, su voz perdiendo un poco de la serenidad inicial. Podrías ganar muchísimo dinero, y además, sería como una señal de que me perdonas, de que volvemos a ser familia. Mi perdón, Sofía, no está sujeto a transacciones financieras, la corté, mi voz ahora firme. Y la familia, para mí, se basa en el respeto y la confianza, no en oportunidades de negocio. Te deseo mucha suerte con tu proyecto, de verdad. Pero yo no voy a participar. Hubo un silencio tenso. Luego, con un bufido de frustración, colgó. Le conté a Laura, y ambas coincidimos, Sofía no cambiaba, solo refinaba, torpemente, sus métodos de manipulación. Unas semanas después de ese intento fallido, me encontré casualmente con don Miguel en el mercado de Coyoacán, cerca de donde yo vivía. Don Miguel, un viejo amigo de la familia de mis padres desde sus tiempos en Toluca, un hombre de pocas palabras pero de una sabiduría popular inmensa, siempre me había tratado con un cariño paternal. Hacía años que no lo veía. Nos saludamos con afecto. Él ya estaba enterado, por mi tío Roberto, de la situación general. Mientras compartíamos un café de olla en un puestecito, don Miguel me miró con sus ojos sabios y tranquilos. Mijo, me dijo, su voz pausada, en el árbol de la vida, a veces hay ramas que se secan, que se pudren por dentro. Y si uno no las poda a tiempo, pueden terminar enfermando al tronco principal. Hizo una pausa, dándole un sorbo a su café. Usted hizo lo que tenía que hacer para salvar su propio tronco, para que siguiera fuerte y diera buenos frutos. No cargue con culpas ajenas ni con pesos que no le corresponden. Cumplió mientras se lo permitieron con respeto y cariño. Ahora, a vivir su vida en paz. Sus sencillas palabras, cargadas de la experiencia de sus muchos años, resonaron profundamente en mí. Eran una especie de bendición, una absolución no pedida pero inmensamente reconfortante. La poda había sido dolorosa, sí, pero necesaria para que mi propio árbol pudiera seguir creciendo, sano y fuerte, hacia la luz. Los años siguieron su curso inexorable, tejiendo una nueva normalidad en mi vida. Mi carrera en soluciones globales Tech continuó en ascenso, ahora lideraba un equipo más grande y participaba en proyectos de aún mayor envergadura, lo que me permitía no solo una gran satisfacción profesional, sino también una holgura económica que utilizaba para vivir cómodamente, viajar y, sí, también para consentir a mis seres queridos, Laura, mi tío Roberto y su esposa. E incluso para apoyar discretamente algunas causas sociales que me importaban. Mi relación con Laura había evolucionado de una amistad profunda a un compañerismo de vida, un amor sereno y sólido basado en el respeto mutuo, la confianza y muchas risas compartidas. Nos habíamos mudado juntos a un departamento más amplio, con un pequeño estudio para ella y otro para mí, donde el silencio creativo solo era interrumpido por nuestras conversaciones y la música que a ambos nos gustaba. Ella era, sin duda, mi familia, mi hogar.
De mi familia de origen, las noticias llegaban a cuentagotas, casi siempre a través de mi tío Roberto, quien, afortunadamente, se mantenía estable de salud gracias al seguimiento médico y a los cuidados que, en parte, yo había facilitado. Y como la vida suele tener un irónico sentido del humor, algunas pequeñas justicias poéticas se fueron manifestando con el tiempo. Mi tía Elena, la prima chismosa de mi madre, tuvo un serio revés social. Al parecer, en su afán de ser siempre la portadora de noticias exclusivas, difundió un rumor particularmente dañino sobre una figura influyente de su círculo social en Toluca. El rumor resultó ser completamente falso, y las consecuencias para ella fueron una mezcla de ostracismo y la pérdida total de credibilidad entre sus amistades. Anda cabizbaja y ya nadie le cree ni el bendito, me comentó mi tío con una media sonrisa. Don Armando, el vecino mirón de la casa de mis padres, también tuvo su pequeño escarmiento. Intentó esparcir un chisme malintencionado sobre una familia nueva que se había mudado a la cuadra, pero para su mala suerte, fue confrontado públicamente por el jefe de esa familia. Un abogado de carácter fuerte que no se anduvo con rodeos y lo amenazó con una demanda por difamación si volvía a abrir la boca para hablar de ellos. Desde entonces, según mi tío, don Armando se había vuelto notablemente más discreto. El asunto de la casa familiar en Toluca también tuvo su propio y melancólico desenlace. Mis padres, cada vez más endeudados y con Sofía siendo una carga económica constante en lugar de un apoyo, finalmente decidieron que no tenían más remedio que venderla. Sin embargo, el proceso se complicó. Al parecer, el abogado que los asesoraba para la venta, un conocido de mi tío Roberto, quien discretamente le había puesto al tanto de la historia completa, le sugirió, con mucha cautela profesional, que sería conveniente intentar limar asperezas conmigo antes de poner la casa en el mercado. Les explicó que cualquier comprador potencial podría realizar una investigación sobre la situación familiar y que la historia de un hijo exitoso aparentemente desentendido de sus padres ancianos podría generar desconfianza. O incluso afectar el precio de venta, dando la impresión de que había pendientes morales o posibles litigios futuros. Mis padres, según supe, se sintieron profundamente ofendidos por la sugerencia del abogado, pero el miedo a no poder vender la casa o a tener que malbaratarla, los carcomía. Sin embargo, su orgullo, o quizás su incapacidad para enfrentar la verdad de sus acciones, fue más fuerte. Nunca se atrevieron a contactarme. Finalmente, después de muchos meses y rebajas considerables en el precio, lograron vender la casa a una constructora que planeaba demolerla para hacer departamentos. Obtuvieron mucho menos de lo que esperaban. Se mudaron a un pequeño departamento rentado en una zona menos céntrica. Yo me enteré de todo esto con una mezcla de tristeza y una fría distancia. No sentí alegría por sus dificultades, pero tampoco sentí culpa. Eran las consecuencias directas de sus propias decisiones, de su soberbia y de su incapacidad para valorar lo que alguna vez tuvieron. Mi silencio, mi ausencia en ese proceso, fue mi última y definitiva palabra sobre el tema de la casa familiar. Ya no era mi asunto. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde la ventana de mi estudio, con el murmullo de la ciudad extendiéndose a mis pies y el aroma del café recién hecho que Laura preparó flotando en el aire, me doy cuenta de que han pasado casi 5 años desde aquella fatídica llamada que lo cambió todo. 5 años desde que tomé la decisión de cortar los lazos financieros y, en gran medida, emocionales, con la familia que me vio nacer. A veces, en la quietud de la noche, cuando los ruidos de la ciudad se apaciguan, me pregunto inevitablemente, ¿hice lo correcto? En nuestra cultura mexicana, la familia es un pilar, un concepto casi sagrado. Se nos enseña desde pequeños a honrar a nuestros padres, a apoyarlos incondicionalmente, a soportar, a perdonar. La sangre llama, la familia es lo primero, son frases que resuenan profundamente en nuestro tejido social. Pero, ¿dónde queda el individuo en esa ecuación? ¿Dónde queda el autorrespeto, la dignidad personal, cuando esos lazos se convierten en cadenas de abuso emocional, de manipulación financiera, de desprecio velado o abierto? Yo les di años de mi vida, de mi esfuerzo silencioso, de mi apoyo incondicional. Y a cambio, recibí migajas de afecto condicionado, la etiqueta de vergüenza, y la expectativa de que mi éxito les pertenecía por derecho. El ingeniero Mateo,
jefe que Ricardo Valenzuela vio con respeto y profesionalismo, era una figura completamente invisible para mis propios padres y para mi hermana. Para ellos, yo seguía siendo el hijo raro de las computadoras, el proveedor silencioso al que se podía recurrir en caso de necesidad, pero cuya presencia era, en el fondo, un recordatorio de sus propias frustraciones o de la brillantez ajena que no sabían cómo manejar. Ayudar a mi tío Roberto en su enfermedad, ofrecerle mi tiempo y mi apoyo sin esperar nada a cambio, me confirmó lo que ya sospechaba, mi corazón no se había endurecido por completo. Simplemente había aprendido a discernir, a protegerse. Aprendí que el afecto y el apoyo familiar deben ser una vía de doble sentido, basada en el respeto mutuo, la gratitud y el reconocimiento del otro como un ser humano valioso, no como un recurso inagotable. La sabiduría sencilla de don Miguel, hablándome de podar las ramas secas para salvar el árbol, sigue resonando en mí. La poda fue dolorosa, sí, y la cicatriz, aunque ya no duele al tacto, siempre estará ahí. Pero mi propio árbol ha seguido creciendo, más fuerte, más sano, con ramas nuevas que se extienden hacia la luz, como mi relación con Laura, la familia que elegí y que me elige cada día. He aprendido que la verdadera familia no siempre es aquella en la que nacemos, sino aquella que construimos con lazos de amor genuino, de respeto incondicional y de apoyo desinteresado. Es el lugar donde te ven, te valoran por quien eres realmente, con tus luces y tus sombras, y no por lo que puedes ofrecer o por el papel que esperan que cumplas. Ahora, me dirijo a ustedes, mi gente que me escucha, que quizás ha vivido historias similares o conoce a alguien que las ha padecido. Les pregunto con toda sinceridad, ¿actué mal al poner esos límites tan drásticos, al tomar esas decisiones que, para muchos, podrían parecer frías o incluso crueles? En nuestra cultura, tan apegada a los lazos de sangre, es válido este autoexilio familiar para preservar la propia integridad, la propia salud mental y emocional que hubieran hecho ustedes en mi lugar. No solo con unos padres como los míos, sino también con una hermana como Sofía, o al tener la oportunidad de ayudar a un familiar como mi tío Roberto, donde, díganme ustedes, se encuentra el delicado y a veces doloroso balance entre la lealtad familiar y la lealtad hacia uno mismo. Déjenme sus comentarios aquí abajo. En serio, me interesa profundamente conocer sus opiniones, sus perspectivas, si están de acuerdo conmigo o si ven las cosas de una manera diferente. Si esta historia les ha tocado de alguna forma, si les ha hecho reflexionar, no olviden darle un me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y compartirla con quien crean que necesite escucharla. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas, muchas voces esperando ser escuchadas. Cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. Gracias, de corazón, por haberse quedado hasta el final de este relato.